Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar este tercer tema del Espíritu Santo, de este curso del Espíritu Santo. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra oración todos juntos. Comenzamos. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a iniciar este tema. Recordamos que son 7 temas más 1, son 8. Pero este es el tema más difícil, más complicadito. Ya alguna vez hemos hablado de esto, pero vamos a ir a revisarlo con calma. Vamos a destinarle muy bien este tiempo a este tema que habla de la generación de la palabra y la inspiración del Espíritu. Es un tema de filosofía, de teología, que trata un poquito de explicar, y digo un poquito porque así es, el misterio de la Santísima Trinidad. Obviamente el misterio de la Trinidad nadie lo va a conocer nunca a fondo, ni lo va a entender, ni lo va a poder explicar. Sin embargo, hay revelación, hay un poquito esta parte de los santos que se han puesto por inspiración del Espíritu Santo, se han puesto a indagar un poquito esta parte, cómo es que pudiéramos entender lo inentendible y pudiéramos explicar lo inexplicable. Entonces, tema 3, la generación de la palabra y la inspiración del Espíritu. Ya desde el título está raro, vámonos con calmita poco a poco. Vamos a comenzar en la siguiente diapositiva con una lectura de un versículo muy pequeñito que me gusta a mí mucho, Juan 1:1. Esta lectura se lee para el día de Navidad. El día de Navidad, ya cuando el día 25 vas a misa por la mañana, este es el Evangelio y con esto comienza. Dice la lectura: al principio era la palabra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, son entonces 8 puntos que vamos a revisar. Vamos al punto número 1. Y nos vamos despacito. Dice, Dios Trino. Todos sabemos que Dios, nuestro Señor, la Santísima Trinidad, es un Dios trino, ¿sí? Si viniera, por ejemplo, ahorita un amigo de nosotros japonés, o un amigo de nosotros hindú, bueno, a lo mejor para el hindú no tendría tanto problema, porque ellos tienen miles de dioses, pero para un japonés pudiera ser que dijera, pues, ¿cómo que 3? O ¿cómo que uno y 3 a la vez? Nosotros, de alguna manera, lo que entendemos y lo que comprendemos, lo creemos por fe. Vamos entonces a esta primera diapositiva, Dios Trino. En Dios se mantiene una trinidad de personas. Hay una trinidad de personas, pero hay una unidad de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Es un solo ser. No son 3 seres. Es un solo ser, el ser divino, ¿sí? Pero en él hay 3 personas. Ya hablamos de esto desde hace 15 días. ¿Qué quiere decir que sean 3 personas? Que allí dentro, de alguna manera inexplicable, existen 3 voluntades independientes, 3 personas independientes, cohabitando, coexistiendo en una sola sustancia. La palabra persona no es puesta al azar. Los filósofos, los teólogos han utilizado la palabra persona, porque la palabra persona es una palabra muy bien definida y muy bien analizada desde la filosofía antigua en Grecia, principalmente por Aristóteles. Aristóteles define persona como aquel ser que tiene poder, sabiduría y voluntad independientes. No tiene poder que dependa de otro, sino de él mismo. Tiene sabiduría o una cualidad cognitiva o intelectual propia, operable por él mismo, y tiene voluntad que no depende de otro, sino de él mismo para operar. Entonces, si me asomo ahorita a la calle
y veo que por ahí va pasando una persona, claro que le puedo decir persona, esa persona que va pasando ahí, esa persona humana que va pasando ahí, pues tiene poder para caminar, tiene inteligencia para ir buscando un domicilio y tiene voluntad para hacerlo. Entonces es una persona. Pero eso ocurre en la Trinidad. Si yo veo pasar una persona, no me cuesta trabajo entender que esa es una persona. Pero en la Trinidad ocurre eso mismo, pero es un solo ser. En ese solo ser hay tres personas, es decir, tres independientes, tres con voluntad propia, tres con inteligencia propia, si así lo queremos poner para entenderlo, y tres con poder propio absoluto, y tres divino. No digo divinos, porque no son tres en cuanto a independencia divina, es una sola divinidad, pero tres personas. Y no podemos ir más para allá, porque a lo mejor si ya nos ponemos a hablar más, comenzamos a cometer errores porque no es fácil este misterio. Pero sí lo entendemos y lo entendemos por fe. Entonces, en Dios se mantiene una trinidad de personas, que es la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y las tres personas poseen la sustancia divina en igualdad numérica, es decir, estos tres son Dios y los tres poseen la sustancia divina. Ya alguna vez hemos hablado de esto. ¿De qué está hecho Dios? Los filósofos han encontrado, y desde Aristóteles en el 600 antes de Cristo, él encontró que Dios está hecho de algo que no está hecho nada más. Es decir, la sustancia, por tratar de entender lo que no tiene entendimiento, lo que no es fácil de entender, por tratar de entender lo inentendible, la sustancia de la que está hecho Dios solo está presente en Dios. Entonces eso soluciona el problema. Con que le llamemos sustancia divina, esa sustancia solamente está presente en Dios y no está presente fuera de Él. Bueno, pues esa sustancia divina la posee el Padre en su totalidad, la posee el Hijo en su totalidad y la posee el Espíritu Santo en su totalidad, pero además en igualdad numérica. Eso tampoco lo podemos entender, pero de alguna manera nos explica esta parte. Bien, esta es la primera diapositiva en donde estamos presentando a la Trinidad. ¿Vamos bien? Despacito, allí va. Bien. Vamos a la segunda. Procesión. Cuando rezamos el credo, decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede. Allí viene la palabra procede, que es que viene de esto, de procesión. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en la diapositiva dice: procesión significa que una cosa procede de la otra. No nos queda duda que si yo voy aquí al jardín de enfrente y veo un rosal que me gusta mucho, agarro un codito del rosal y lo planto en mi jardín, con toda razón puedo decir que este nuevo rosal, este codito de rosal o de plantita que yo planté en mi jardín, procede de aquel otro. O sea, este rosal procede de aquel y no hay más vuelta de hoja. Bien, entonces procesión significa que una cosa procede de la otra. Sin embargo, en Dios hay dos tipos de procesiones: hacia afuera y hacia adentro. Lo voy a explicar. En Dios hay procesión hacia afuera, es decir, cuando Dios hace la creación, pues toda la creación procede de Él. Él es fuente de toda creación, Él es fuente de toda sustancia. Entonces, la procesión hacia afuera por parte de Dios, entre muchas cosas podemos pensar la creación. Toda la creación procede de Dios, pero es hacia afuera porque se mantiene fuera de Dios. Si yo veo una manzana, si yo veo un pajarito, si yo veo una piedra, si yo veo a un hombre, bueno, pues estos tres que mencioné, si yo veo una estrella, están fuera de Dios, ¿sí? Es decir, no están dentro de la sustancia divina, están fuera de Dios. Por eso se llama procesión hacia afuera, porque están fuera de Dios, están fuera del origen y no comparten la sustancia con Dios, no comparten la sustancia divina. Nos vamos despacito. Entonces, procesión hacia afuera, la creación. Procede de Dios, pero está fuera de Dios y es sustancia diferente de Dios. La verdad es que los filósofos que comenzaron a pensar esto
hace muchos años estaban bastante filosos, ¿no? Bastante estudiaditos. Bien. Allá abajo en esa misma diapositiva dice, en Dios hay procesión hacia adentro. Y realmente la procesión hacia adentro es exclusiva de Dios, ¿sí? En Dios hay procesión hacia adentro, 2 puntos. Porque cuando se lleva a cabo una procesión en Dios hacia adentro, eso que procede comparte la naturaleza de Dios y permanece dentro de Dios. Entonces, si hablamos de la segunda persona divina, Dios Hijo, y si hablamos de la tercera persona divina, Dios Espíritu Santo, nos queda claro que la segunda persona y la tercera persona poseen la naturaleza divina en su totalidad. Fue la diapositiva anterior, pero proceden bajo un mecanismo que ahorita vamos a ver de un inicio, de un primer inicio, que es la primera persona. Por eso la primera es la primera, por eso la segunda es la segunda y por eso la tercera es la tercera. Cuando decimos entonces que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, quiere decir que el Espíritu Santo, la tercera persona, tiene un origen, hablando y tratando de explicar lo que no tiene explicación, para entenderlo un poquito. Esta tercera persona procede del Padre y del Hijo, es decir, tiene su origen o su inicio en las 2 primeras. Ahorita vamos a ver cómo. Bien, esta diapositiva no está fácil. Ya la vieron por ahí, la tienen en sus teléfonos. ¿Vamos bien? ¿Sí? De alguna manera ya habíamos platicado un poquito de esto. Bien, entonces, en Dios hay procesión hacia afuera, la creación. Hay procesión hacia adentro, que es las personas divinas. Fíjense lo que voy a decir. Las procesiones en Dios no es en la sustancia, sino en las personas. Es decir, tratando de explicar lo que no tiene explicación total, está Dios Padre de inicio, y esta palabra de inicio no tiene mucho sentido, pero la tenemos que usar para tomar un orden. Está Dios Padre de inicio, poseedor de toda la sustancia divina, bajo un mecanismo que no hemos visto cuál, porque ahorita lo vamos a tratar de explicar desde la revelación. De esta primera persona divina procede la segunda y procede la tercera, pero no en sustancia. Cuando en Dios procede la creación, ¿sí? Cuando Dios crea una piedra o crea un pajarito o crea una persona o una estrella, se crea sustancia y ese es hacia afuera. Pero en la procesión divina, cuando está Dios Padre de inicio, poseedor de toda la sustancia divina, esta procesión del Hijo y del Espíritu Santo no es en la sustancia, es decir, no se crea sustancia, sino que proceden personas. Es decir, procede de Dios Padre el Hijo. El Hijo procede del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero no como sustancia, porque la sustancia es una. Procede como persona, es decir, brota del Padre bajo algún mecanismo raro, una voluntad independiente, con una inteligencia independiente, con capacidad independiente para operar, que es el poder. ¿Sí? Entonces la procesión en las personas divinas es en las personas, no en la sustancia. ¿Más o menos? ¿Sí, Lula? Sí. Bien. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de la procesión de la segunda persona. Si hay 3 personas y le hemos llamado, y así le llama la misma revelación, la palabra, las Sagradas Escrituras, si hay 3 personas y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la primera, la segunda y la tercera, allí estamos hablando de un orden. Y ese orden, hasta pudiéramos pensarle con el afán de entenderlo, temporalidad, aunque en esto no hay tiempo, porque dice el credo, y así lo creemos,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Entonces, antes incluso de la creación del tiempo, el tiempo es una criatura, el tiempo forma parte de la creación. ¿O el tiempo es Dios? No, el tiempo está fuera de Dios y es una criatura. Entonces, antes de la misma creación del tiempo, antes de la misma creación misma, el credo lo expresa de esa manera y no hay forma de ir más para allá. Ocurre este proceso de generación hacia adentro. Entonces, si hay una primera y hay una segunda y hay una tercera, es porque hay un orden y hasta pudiéramos asignarle, para cuestión de que lo comprendamos, una temporalidad, aunque esto ocurre antes de todos los tiempos. La procesión de la segunda persona se le llama en filosofía generación, ¿sí? Y en cuestiones de religión se le llama engendración. Son sinónimos, ¿sí? Decimos en el credo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Esta parte de nacido del Padre antes de todos los siglos es muy profunda filosóficamente. En primer lugar dice, en segundo lugar dice, antes de todos los siglos, ya nos quedó claro. Nacido del Padre, ¿qué significa? Vamos a ponerlo de una manera muy simple. En esta cuestión de que yo voy al jardín de enfrente y me traigo un codito de rosal, pues el rosal que yo planto en mi jardín es hijo del otro. El otro rosal es el rosal padre y este es un rosal hijo. Y no nos cuesta trabajo entenderlo. Son de la misma naturaleza. Si este rosal nació de aquel, es uno igual a él. Comparten la naturaleza. Un rosal nunca va a tener como hijo un pajarito o una piedra. Comparten la naturaleza. Entonces esta cuestión de nacer nos implica que hay una misma naturaleza en este proceso. Cuando rezamos entonces el credo y dice, nacido del Padre, quiere decir que si el Padre es sustancia divina, o sea Dios, el Hijo también lo es. ¿Cuál de los dos rosales, el de enfrente y el mío, es más rosal? Los dos. Ninguno es menos rosal que el otro. Son rosal en toda su plenitud. Lo mismo, haciendo una similitud y para entenderlo, el Padre, Dios pleno, sustancia divina, divinidad plena, el Hijo, Dios pleno, sustancia divina, divinidad plena, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y dice, engendrado, no creado, no es una criatura. Dios Hijo es engendrado. Entonces, en este proceso en donde el Hijo nace del Padre, no nace como criatura, nace como una procesión hacia adentro, y no hay otra palabra que ponerle. Sin embargo, para nosotros resulta muy fácil pensar en un padre y un hijo, porque estamos acostumbrados a ver, mira, ahí va don José con su hijo, mira, este rosal es hijo de aquel rosal, o esta gallina tuvo estos hijitos pollitos, porque el proceso de vida lo entendemos muy bien. Sin embargo, en Dios, en la primera persona y en la segunda persona, este nacimiento no es un nacimiento biológico. Por lo tanto, nos va a costar un poquito de trabajo entenderlo. No es un nacimiento biológico, pero el credo lo expresa como nacimiento para que nosotros lo entendamos, para que nos resulte fácil. Pero cuando nos metamos ahorita a la filosofía, cómo es que ocurre, vamos a poderlo de alguna manera conceptualizar. Dice entonces esta diapositiva 3, generación. La procesión hacia adentro de la segunda persona se llama generación, y entre paréntesis el credo dice engendrado, no creado. La segunda persona, la procesión de la segunda persona es una procesión hacia adentro, porque del Padre procede el Hijo, ¿sí? Pero procede hacia adentro porque comparte la misma sustancia, la sustancia divina, que es la sustancia de origen, y permanece dentro del Padre. En esta Trinidad, el Padre, cuando de Él nace el Hijo,
El Hijo se mantiene dentro de esta Trinidad, que ahorita, en esta etapa en esta parte de la explicación, apenas vamos en el segundo, no hemos llegado al tercero, pero se comienza, por así decirlo, y por darle un nombre, se comienza a generar la Trinidad, ¿sí? Estamos hablando entonces de que el Hijo nace del Padre, pero se mantiene dentro de Él. Eso es algo muy raro, porque siempre que hablamos de que de un rosal nace otro, claramente veo uno fuera del otro. Cuando de la gallina nacen los pollitos, claramente veo los pollitos fuera de la gallina. Cuando un limón nace de un árbol de limón, cuando la fruta nace del árbol, la fruta está fuera del árbol, los puedo identificar claramente. Pero en este proceso de generación, en este proceso de procesión divina, el Hijo se mantiene dentro del Padre. No hemos visto cómo, pero ahorita lo vamos a explicar. Por eso es algo raro, ¿sí? Y de hecho, esta palabra nacimiento nos facilita comprenderlo, pero no es un nacimiento biológico, como lo dije hace rato. A ver, hasta aquí. Preguntas. Ya me aventé un rollo aquí de 20 minutos y está raro. No está fácil. ¿Hasta aquí vamos bien? Aparentemente vamos bien. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí. Entonces, en el credo, cuando decimos que es engendrado, no creado, es precisamente a esta generación. O sea, porque Sí. yo pensaba que al decir engendrado hacíamos referencia a cuando se encarnó María. No, el engendrado se refiere a la segunda persona en su totalidad. Porque la segunda persona nace de la primera persona, pero no como nacimiento biológico, sino como procesión divina. Esto hasta lo pueden subrayar. No es un nacimiento biológico, es una procesión divina, ¿sí? Digo, no sé si eso nos ayude, pero así es como se dice, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora, continuamos, vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, a ver, vamos a explicar esta parte. Esta es la parte central de esta primera parte del tema. Por así decirlo y para entenderlo, esto que voy a explicar ahorita está muy bien explicado en muchos libros. Quien mejor lo explica, quien mejor lo plasma y se toma como doctrina a partir de allí es Santo Tomás en la Suma Teológica. Es filosofía y es teología. Y ya después lo podemos revisar en el catecismo. Bien, para poderlo entender, vamos a imaginar que en algún momento, si hablamos de primera, segunda y tercera persona, estamos hablando de un origen y de ahí se generan los demás, hasta de una temporalidad para poderlo entender, aunque esto ocurrió antes de todos los tiempos. A esto se le llama la explicación especulativa de las procesiones divinas. Y es una explicación especulativa, porque por más que le queramos echar aquí ganas para entenderlo, es una especulación, nunca lo vamos a entender. Pero sí es una forma mediante la cual la Iglesia lo ha tomado como precisamente eso, una explicación especulativa que sirve para la catequesis. Bien, vamos a pensar entonces que en este proceso de primera persona, segunda persona, tercera persona, en algún momento, antes de todos los tiempos, el Padre estaba solito. ¿Sí? El Padre estaba solito. No podemos ni siquiera pensar si muchos años o pocos años, porque la palabra tiempo no cabe, ¿sí? Pero en algún momento de este proceso, el Padre, Dios Padre, estaba Él solito, ¿sí? Dice esta diapositiva, antes de todos los tiempos, ¿sí? El Padre estaba solito, Dios Padre, poseedor y tenedor de toda la sustancia divina, plena, perfecta, ¿sí? Y entonces en algún momento Dios Padre toma conciencia de sí mismo. Y humanizando este proceso pudiéramos decir, Dios Padre toma conciencia de sí mismo y dice, aquí estoy, soy Dios, soy poseedor de la sustancia divina, soy perfecto, soy pleno. Y entonces Dios mismo tiene
un conocimiento pleno, perfecto y total de sí mismo. Cuando Dios se conoce, primera persona, cuando la primera persona se conoce a sí mismo de manera total, de manera perfecta, de manera plena, de manera absoluta, en un solo acto, en toda su divinidad. No queda ninguna parte de él, si es que pudiéramos decir parte, no queda ninguna parte de él que no sea conocida por él. Él se conoce a sí mismo en toda su totalidad. ¿Sí? A este conocimiento, voy en el renglón azul, a este conocimiento en filosofía se le llama sabiduría. Se genera sabiduría que es el conocimiento de él mismo. Y esa sabiduría que Dios tiene de sí mismo es una sabiduría perfecta, es decir, es un conocimiento perfecto. Otra vez, está la primera persona solita, se conoce a sí mismo y se conoce en plenitud. Y ese conocerse a sí mismo se llama sabiduría. Allí dice la diapositiva, sabiduría es igual al conocimiento pleno de sí mismo. Entonces, cuando Dios se conoce a sí mismo, tiene con él, para sí mismo, un acto de conocimiento. Y ese acto de conocimiento genera sabiduría. Pero él es capaz de poder identificar, claro, puesto que es Dios, y humanizando aquello que no podemos entender más allá, él es capaz de identificar que él no es esa sabiduría, porque la sabiduría es un acto. ¿Sí? Él es Dios, él es sustancia, y el hecho de conocerse se genera un acto. Hay allí un acto intelectual, un acto cognitivo, un acto intelectual mediante el cual él se conoce y se genera esa sabiduría. Y él se da cuenta que ese conocimiento es perfecto. Y ese conocimiento de él es uno igual a él, porque se conoce en su totalidad. Dios Padre lo pudiéramos identificar como ciencia pura. Y este acto de conocerse genera conocimiento. Cuando Dios Padre ve ese acto de conocerse, ve esa sabiduría que se genera, ve que esa sabiduría es perfecta. Y Dios Padre decide compartir su divinidad con este acto de conocimiento. Dios Padre decide compartir o transmitir, humanamente explicado, Dios Padre decide transmitir a esta sabiduría que se generó su divinidad. La siguiente diapositiva dice, Dios comparte su sustancia divina con su sabiduría. Y si nos damos cuenta que la sabiduría se mantiene dentro de la ciencia. Si Dios Padre es ciencia pura, el conocimiento de la ciencia se mantiene dentro de la ciencia, porque son dos conceptos o son dos actos intelectuales. La ciencia y el conocimiento de ella, es más, el conocimiento de la ciencia fortalece la ciencia y fortalece el conocimiento. Y una cosa se retroalimenta de la otra. Pero son dos cosas independientes, dos cosas separadas. Claramente podemos identificar a la ciencia y al conocimiento de la ciencia como dos cosas independientes. Pero ahora sí nos damos cuenta que una se mantiene dentro de la otra. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice, la única forma mediante la cual el Padre se mantiene dentro del Hijo es cuando el Padre es ciencia y el Hijo es conocimiento o sabiduría que brota de esa ciencia. Entonces dice esta diapositiva roja, Dios Padre comparte su sustancia divina con esa sabiduría, y voy a la siguiente diapositiva. Entonces la sabiduría de Dios es la segunda persona. A ver, otra vez por partes y resumido. En algún momento Dios Padre está solito, toma conciencia de sí mismo, se conoce a sí mismo, ese conocerse a sí mismo genera sabiduría, pero
Dios Padre decide compartir con esa sabiduría su divinidad. Y se diviniza esa sabiduría. Se diviniza esa sabiduría y entonces esa sabiduría que procede del Padre es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es más, en la siguiente diapositiva dice, la sabiduría es el Hijo único de Dios. Qué cosa tan rara. Y ya más para allá, si le queremos escarbar, pues le damos vuelta a lo mismo. No podemos ir para allá más a fondo. La verdad es que el misterio trinitario, para empezar, es un secreto muy bien guardado por parte de Dios. Pero si Dios quisiera y dijera, a ver, ahorita a Lula le voy a abrir la mente, le voy a meter toda la información allí de lo que es el misterio trinitario, no hay forma de que lo comprendamos más allá. ¿Sí? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Qué raro está esto. Qué raro está esto, pero además qué hermoso, cómo en este proceso cognitivo, porque no estamos hablando de una persona que tiene pies y manos, no estamos hablando de una persona que tenga un cuerpo físico o que tenga una parte visible con la cual podamos decir, ah, mira, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, y con toda certeza no, estamos hablando de ciencia y conocimiento. Ciencia, Dios Padre; conocimiento, Dios Hijo; Dios Padre, ciencia, Dios Hijo, sabiduría. Como la sabiduría se expresa en palabras, por eso la Escritura dice, al principio ya era la palabra. Es más, las mismas Escrituras presentan al Hijo como la palabra. En la diapositiva anterior, en la azul, que dice la sabiduría dice la sabiduría de Dios es la segunda persona. Ahí hago referencia al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 101 y 102. La misma doctrina lo está tomando como tal. Vayan al Catecismo, revisen numeral 101, 102 y aquí se expresa esto. Entonces, como la sabiduría se expresa en palabras, la misma sabiduría, al generarse, viene con ella la palabra, el verbo. ¿Sí? Entonces, el verbo, la palabra, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. A ver, hasta aquí, preguntas. No puede ser que no tengan preguntas. Es demasiada información. ¿Esa es tu pregunta? Bueno, lo que pasa es que Dios, al verse, o sea, al conocerse y hacia adentro de sí mismo, porque Dios se conoce hacia adentro de sí mismo. Por eso, digo, allí quiero entender que de ahí surge esa procesión, y esa procesión es divinizada, o sea, por ser parte de Dios mismo. Sí, sí, porque además, lo pueden revisar también, ya un poquito mejor explicado. Hay un libro que se llama El Gran Desconocido y sus Dones, hace referencia al Espíritu Santo, y es del padre Antonio Rollo Marín, y comienza con esta parte, y él lo explica o lo aterriza de una manera un poquito complementaria que la voy a hacer. Cuando Dios Padre se conoce a sí mismo, genera una imagen de Él igual a Él, porque el conocimiento retrata toda la ciencia. No hay parte de la ciencia que no sea retratada en el conocimiento, si no, no sería un conocimiento pleno. Entonces, cuando Dios Padre se conoce a sí mismo, el conocer está fuera de la ciencia, pero ese conocer, esa sabiduría, retrata cada parte a la perfección de la ciencia. Entonces está la ciencia y está la sabiduría, una imagen de la otra, imagen fiel. Y cuando el Padre ve esa sabiduría, imagen fiel de Él, dice, ese es igual a mí. Entre ese que está ahí, y voy a usar la palabra ese con todo respeto, ese que está ahí es semejante a mí. Y la semejanza, vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, la semejanza divina significa igualdad divina. Pero es que además está dentro del mismo, o sea,
Ajá. Además está dentro del mismo porque se conoce a sí mismo. Sí, se conoce a sí mismo. O sea, no es como cuando tú ves a una persona y la conoces y dices, ah, ese otro, no, sino que se conoce a sí mismo y entonces al conocerse a sí mismo surge como esa admiración por sí mismo. Sí, más aún, dice, ese mismo soy yo mismo, pleno. ¿Sí? Ese mismo que estoy viendo allí, retrato mío, soy yo mismo. Otra forma, como le explica el padre Antonio Rollo Marín, es que dice, cuando, fíjense qué belleza cómo lo explica él. Dice, cuando te paras delante de un espejo, se genera una imagen igual a ti, sin esfuerzo, inmediata, en un solo acto. Entonces, Dios se ve a sí mismo en el espejo de su sabiduría y esa imagen de Él es un reflejo de Él en donde no hay forma de saber cuál es la imagen y cuál es el ser. Qué interesante. No hay forma de saber. Cuando llegas a la casa de los espejos, la que se pone en la feria, me acuerdo que llevamos a nuestro hijo Carlitos hace como 2 o 3 años, le dije, ándale, métete a la casa de los espejos, y papá, ¿y si no puedo salir? Ya sabemos que nomás es un recorrido ahí muy chiquillo. Dije, yo me meto por ti y ahí está el que te cuida. Cuando se comienza a meter, comienzas a ver muchos. En algunos sí ves claro que es imagen, pero en otras sí te comienzas a confundir de cuál es el niño y cuál es la imagen. Bueno, cuando el padre se ve a sí mismo en su imagen, dice, ese es igual a mí, y ni siquiera se puede distinguir cuál es la imagen y cuál es el real. ¿Sí? Sabemos que en las escrituras hay un libro que se llama La Sabiduría. Aquí lo tengo aquí en mis manos. A mí me gusta mucho el capítulo 6. La verdad yo no soy muy conocedor de las Sagradas Escrituras, mi esposa sí lo es, pero voy a leer aquí, en el capítulo 6, versículo 14, algunos versículos, y cada vez que diga la palabra sabiduría, ustedes mentalmente reemplácenla por Dios Hijo. Es más, por Jesucristo. ¿Sí? Me voy a ir aquí a la luz para leerlo. Dice, son poquitos versículos que voy a leer. Dice, quien madruga por la sabiduría para buscarla, no se agotará, no se cansará, pues encontrará la sabiduría sentada en sus puertas. Meditar sobre la sabiduría es la perfección de la prudencia, y el que por la sabiduría se desvela, pronto estará libre de su inquietud. Pues la sabiduría misma busca a los que son dignos de ella. Por los caminos la sabiduría se les muestra benévola y sale al encuentro de todos sus pensamientos. Esta es palabra de Dios. Este capítulo 6 está muy bonito, y más cuando hacemos esta referencia. Entonces, la sabiduría, la palabra, reflejo de Dios Padre, y cuando el Padre ve al Hijo, y cuando el Hijo ve al Padre, se ven uno igual al otro, sin distinción. ¿Sí? Voy a la siguiente diapositiva, dice, acto de conocer. Dado que el conocimiento de sí es pleno, se agota el acto de conocer. No hay nada en ese acto de conocer de la primera persona para consigo mismo, y es decir ahora de la segunda persona para con el Padre. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo, se conocen en plenitud, no hay nada oculto. En este acto de conocer no queda nada oculto, ni nada para mañana, para ver qué voy a conocer mañana. No, se conoce a la perfección y se agota en un solo acto este proceso de conocimiento. Por lo tanto, no hay espacio para un segundo conocimiento. Es un conocimiento pleno. Hasta aquí. Vámonos a la tercera persona. Esta parte de alguna manera ya la habíamos revisado, pero cada vez que la volvemos a revisar, qué apasionante es y qué maravilloso. Bien. Resulta entonces que en cuanto el Padre conoce al Hijo y en cuanto el Hijo conoce al Padre, en ese mismo instante no tiene que pasar tiempo, ni tiene que haber un transcurso en medio. Nace una relación entre el Padre y el Hijo.
nace una relación de semejanza. Y la palabra semejanza vamos a hablar hoy varias veces de esta. Nace una relación de semejanza entre el Padre y el Hijo. El Padre ve al Hijo, el Hijo ve al Padre y dice uno del otro: ese que está ahí es semejante a mí. Semejante en divinidad quiere decir igual. Ese que está allí es uno igual a mí. Y cuando uno dice del otro, ese que está allí es uno igual a mí, lo dice el Padre y lo dice el Hijo. Entonces, en ese momento, en cuanto viene el primer acto de conocerse, surge una relación de semejanza, de igualdad. Y entonces vemos en la diapositiva que está titulada como 5, la inspiración del Espíritu Santo. Dice: el Padre y el Hijo se conocen, y en cuanto se conocen, brota voluntad entre el Padre y el Hijo. Ya no estamos hablando de un acto de conocimiento. El conocimiento ya se agotó. Aquí estamos hablando de un acto de voluntad. Ya no es un acto de conocimiento. El conocimiento ya fue agotado. Brota voluntad, un acto de voluntad entre el Padre y el Hijo. Surge el amor entre el Padre y el Hijo, y ambos soplan, expiran divinidad sobre ese amor, y entonces el Espíritu Santo es expirado. Esta palabra de decir el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo es muy real, ¿sí? Pero quiero ir ahorita, antes de ver esta parte de expiración entre el Padre y el Hijo, ver que es un acto independiente de conocerse. El Padre, otra vez, resumen pequeñito, el Padre está solito, se conoce, ahí hay un acto de conocimiento, un acto cognitivo, brota el Hijo en esta procesión, generación que le llamamos, e inmediatamente surge una relación, pero ya no es un acto cognitivo, sino es un acto de voluntad. Entonces, bien podemos decir que el Hijo es un acto y que el Espíritu Santo es un acto. El Hijo es un acto cognitivo y el Espíritu Santo es un acto de voluntad, de relación. Entonces, esta parte de decir, de ponerle al Espíritu Santo el nombre de Espíritu, es una forma de entender lo inentendible. Porque claro que Dios no tiene narices para brotar para exhalar aire. Es una forma de decirlo. Estamos hablando un acto de conocimiento, el Hijo, y un acto de voluntad, el Espíritu Santo. Entonces, allí se cierra la fecundidad trinitaria, se cierra la familia trinitaria. Hay una familia de 3, el Padre, el Hijo, el Padre igual al Hijo, y un tercero que es la relación entre ellos, la voluntad que brota entre ellos, como un acto de voluntad. Qué raro. Qué raro. Deberíamos hacer playeras que digan eso. Sí. Bueno. La siguiente diapositiva está muy interesante, y esto lo plantea Santo Tomás de Aquino. Dice, es una diapositiva azul con letras blancas. Dice: filosóficamente, lo primero que emana del ser, con mayúsculas, que es el ser, es la primera persona, lo primero que emana del ser es la conciencia de sí mismo. Es imposible que haya otro acto antes de este. El ser, la primera persona, toma conciencia de sí mismo. Es el primer acto que emana de él. Lo segundo que emana es la relación entre el ser y su conocimiento, como un acto de los dos primeros. ¿Quién conoce a quién? El primero al segundo y el segundo al primero. Por eso este acto de conocimiento, este acto de voluntad es un acto común entre los dos. Por eso es que decimos el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Es una procesión hacia adentro, pero de los dos. No es nada más de uno, no es nada más del otro, es de los dos simultáneo. Entonces, este tercero
que es la relación entre los dos, permanece en el seno de los dos primeros. Porque si hay una relación, es imposible que esta relación esté fuera de los dos primeros. Y esta relación es una relación divina, de voluntad. ¿Voy muy a prisa? Bien, voy a decir entonces aquí, vienen unas diapositivas con letras A, B, C, D, E, F, G. Creo que son 5 o 6. Son puntos específicos del Espíritu Santo en esta parte de la relación. Punto A. Dice, el Espíritu Santo surge como un acto de voluntad. Es entonces un acto. Como el Hijo es un acto, conocer, el Espíritu es un acto, pero es un acto de voluntad. Porque no es un acto para consigo mismo, sino es un acto que uno lleva a cabo para con el otro. No es un acto para consigo mismo. Si fuera un acto para consigo mismo, no le pondríamos el nombre de voluntad. La voluntad surge, y hasta le podemos llamar así, cuando yo tengo buena voluntad para otra persona, se deriva de la relación. Entonces la primera persona surge como acto de voluntad, no para consigo mismo, sino para una segunda persona, del primero para con el segundo y del segundo para con el primero. Entonces el Espíritu Santo brota como un acto para una segunda persona. Siguiente diapositiva. El Espíritu Santo no es engendrado. No es un proceso bien diferente de cómo fue generado o cómo fue engendrada la segunda persona. Este es un proceso muy diferente. Entonces, el Espíritu Santo no es engendrado, es emitido como acto de voluntad. Es el deseo voluntario de poseer una relación con el otro. Cuando el Padre ve al Hijo y el Hijo ve al Padre, claro que los dos quieren tener una relación con el otro, ¿sí? Entonces es un deseo voluntario de poseer una relación con aquel que no soy yo. Punto C. El Padre, ciencia pura. El Hijo, conocimiento puro, permanece dentro. El Espíritu Santo, relación entre ciencia y conocimiento, permanece dentro. Porque, a ver, la ciencia, ahí está, se genera el conocimiento está dentro de la ciencia, pero ¿el conocimiento es ajeno a la ciencia o la ciencia es ajena al conocimiento? No, están relacionados uno con el otro. Y esa relación es la tercera persona. Claro que están relacionados, no son ajenos. Hay una relación, es algo muy sutil, pero esa relación entre la ciencia y el conocimiento permanece dentro tanto de la ciencia como del conocimiento. No permanece solamente dentro de la ciencia, no permanece nada más dentro del conocimiento, permanece dentro de los dos, porque esa relación no es ajena ni a la ciencia ni al conocimiento, brota de los dos. Sí deberíamos hacer playeras con esto. Ahora que sea la feria para hacernos unas playeras. Para ir todos a la feria. Ándale. Punto D. Pero esa relación no es ni ciencia ni es conocimiento. Esa relación que brota entre la ciencia y el conocimiento, entre el Padre y el Hijo, no es ciencia ni es conocimiento, es decir, no es el Padre ni es el Hijo, pero aquí específicamente, no es ciencia, no es conocimiento, por lo tanto no es algo intelectual. Si fuera algo intelectual, sería parte del segundo. Pero en el segundo se agotó todo proceso intelectual. Entonces este es un tercero muy diferente, que le pusimos esto de la palabra expirado, y de alguna manera yo en la clase pasada ahí me los medio mareé y quedamos bien a gusto con que Dios expira con sus narices el Espíritu Santo, pero Dios no tiene narices. O como soplo, es una forma de entenderlo, es una forma de entenderlo que no tiene forma de entenderse. Entonces, el Espíritu Santo no es ciencia, no es conocimiento, por lo tanto no es algo intelectual, sino surge como deseo
voluntario, de vínculo. En el siguiente punto, como no es algo intelectual, no es nacido de la ciencia, sino expirado, voy a seguir usando esa palabra, procesado, o sea, como procesión, voluntario. Surge de la buena voluntad que tiene uno con el otro, del deseo de poseer una relación uno con el otro. Punto F. Entonces, el Espíritu Santo no es por razón, fíjense, esta diapositiva está muy interesante. El Espíritu Santo no es por razón de semejanza. El que es por razón de semejanza es el Hijo, porque el Hijo es semejante al Padre. Entonces, el Espíritu Santo no es por razón de semejanza, sino es por relación entre los semejantes. Y eso ocurre antes de todos los tiempos, inmediatamente después, hasta ni siquiera alcanzaríamos a distinguir un momento diferente, pero sí es un acto completamente diferente y consecuencia del primero y del segundo. La última diapositiva de estos puntos, inciso G. El Padre es semejante al Hijo, el Hijo es semejante al Padre, y la semejanza divina se basa en el vínculo divino. Y hasta allí, porque si nos metemos más a fondo vamos a comenzar a decir cosas que a lo mejor ya no son. ¿Sí? Bien. Punto número 6. El Espíritu Santo entonces es el vínculo entre las dos primeras personas. Es un solo acto. Ese vínculo se lleva a cabo. Así como el conocimiento se generó en un solo acto, este vínculo es un solo acto, se procesa en un solo acto, por voluntad de los dos primeros. Y si no ocurriera esto, serían dos personas desvinculadas, ajenas, sin tener una relación de la otra. Entonces es filosóficamente necesario que exista esta relación, así como es filosóficamente necesario que exista el Hijo, puesto que si la ciencia es pura, debe tener conocimiento de ella. El Hijo es necesario por esto, entonces el Espíritu Santo es necesario para que realmente se dé la perfección entre esos dos primeros. Porque si esos dos primeros no estuvieran vinculados a través de un acto de voluntad, y vamos a decirlo abiertamente, a través de un acto de amor, aquellos dos primeros no serían perfectos. Y aquí se cierra la familia divina. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas independientes, con poder, sabiduría, voluntad, cada uno de ellos. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ninguno de los dos, pero los tres compartiendo la única sustancia divina en plenitud, numéricamente, en su totalidad, cada uno de ellos. Qué cosa tan rara. Este tema es el más dificilito de los que vamos a revisar, pero sí quería revisarlo. A ver, ¿qué preguntas tienen? Estamos por terminar. Sí. Bueno, al principio de la clase nos decías que la persona se define por filosofía que tiene poder, sabiduría y voluntad. En este caso, en la familia divina, en el trino, todos son totales, sabiduría total, poder total, pero el Espíritu Santo, al ser la voluntad entre el Padre y el Hijo, ¿tiene una voluntad diferente o es la misma? Es la misma, pero son independientes y no lo vamos a poder entender más allá. Filosóficamente y religiosamente, en esta Trinidad de poder, sabiduría y voluntad, le asignamos el poder al Padre, le asignamos la sabiduría al Hijo, le asignamos la voluntad al Espíritu Santo, pero los tres tienen poder, sabiduría y voluntad plena, total, ¿sí? A ver, yo voy a responder de otra manera. Si el primero es ciencia pura y el segundo es imagen del primero, la imagen no es el ser,
ni el ser es la imagen, son independientes. Pero si son imagen y fiel fiel copia uno del otro, y hay ahí semejanza, igualdad divina, la voluntad es la misma. No hay una voluntad que se contraponga con la otra, pero sí cada uno de ellos, el primero, el segundo y el tercero, son independientes en su voluntad, pero la voluntad es la misma y no podemos ir más allá. También hay que hacer playeras de eso. Bueno, ¿qué más, Saraí? ¿Sí? Bueno, pues este tema del Espíritu Santo, de las procesiones divinas, es un tema muy loco. Revísenlo en este libro. Se los voy a mandar al grupo, este libro de El Gran Desconocido y sus dones, que es como se llama, del padre Antonio Rollo Marín. Alguna vez ya lo he compartido con ustedes, y en las primeras partes viene esto muy explicadito, muy sencillito, y nos va a ayudar a conocerlo. Bueno, entonces que en este taller que estamos llevando del Espíritu Santo, pues sea el Espíritu Santo quien nos ilumine, no para comprenderlo, para amarlo. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.